Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Marín los saludamos y les abrimos las puertas de este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, la página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Conversaremos sobre derechos humanos, sobre racismo estructural, explorando cómo las estructuras sociales perpetúan desigualdades que vulneran la dignidad y la justicia. Por eso le doy paso a Sandra Marín para que ahondemos un poco más en este tema y por favor presente al invitado. Bueno, Sonia, buenas noches. Y pues como bien tú lo decías, en el programa de hoy queremos abordar temas fundamentales como lo hacemos semanalmente, pero además de que son fundamentales, son urgentes porque están afectando a la sociedad y es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y el racismo estructural. Entonces queremos ver de la mano de nuestro invitado eh, ¿cómo podemos generar un diálogo informado que promueva conciencia, que promueva el respeto y la acción hacia una sociedad más justa e inclusiva? Entonces, pues nada, totalmente invitados a que nos acompañen en esta conversación que invita a cuestionar, a entender y a transformar las realidades sociales que vivimos. Vamos a explorar en profundidad este panorama junto con la perspectiva experta de nuestro invitado, el doctor Rubén Caicedo Biusa. Rubén Caicedo es sociólogo, es magíster en sociología y es doctor en desarrollo sostenible. Es religioso de la espiritualidad de matriz yoruba, es miembro activo del Ile Ogun y Yemayá y es Omo Yemayá y Babalú Aye. Tiene libros como El veneno del gran verrugoso. Otro de sus libros es ¿Qué hay detrás del fogón? Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, doctor Rubén Caicedo, ¿cómo está? Muy buenas noches a toda la audiencia de este maravilloso programa de la Universidad Distrital. Espero poder corresponder de la manera que ustedes han invitado, han convocado. Agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me dan de poder dialogar con todos los radioyentes y los seguidores de sus redes sociales. Bueno, muchas gracias. Entonces iniciamos nuestra conversación, como lo dice Sandra, para pues poner en contexto a nuestros oyentes sobre el tema que vamos a abordar. Quisiéramos saber, Rubén, para iniciar, cómo se define el racismo estructural dentro del marco de los derechos humanos. Muy bien, mira, esta es una excelente pregunta porque el racismo, en los estudios que yo he venido realizando, creo que ha sido un poco dimensionado de una forma diferente a como creo debe comprenderse. Entonces, cuando se habla del racismo estructural, por lo general, llegamos a entender que es la manera en que se discrimina o la manera en que se desconoce o incluso la manera en que se expone mmm, cuestiones de deshumanización del otro alrededor de lo fenotípico, es decir, lo que tiene que ver con el asunto de la piel, de la epidermis, y sobre todo recae sobre las personas no blancas, es decir, no nacidas bajo la influencia del fenómeno de la piel dimensionada según la cultura occidental o la cultura europea.
Bien, eso podríamos decir que es de alguna forma como se ha venido comprendiendo el racismo y por lo general siempre recae sobre las personas negras, afrodescendientes, raizales y o palenqueras y en cierta medida también fuerte sobre los conocidos indígenas, en el caso colombiano. Yo quiero agregarle, es decir, no niego esa situación que recae sobre el racismo, pero casi toda se comprende bajo la dimensión cultural occidental o la dimensión cultural, digamos, cuando hablo de cultura occidental, me refiero a cultura europea o europeizada, es decir, formada bajo la influencia cultural, educativa, histórica del sistema europeo. A eso me refiero con sistema cultural ancestral. Entonces, hablar de racismo estructural para mí conlleva hablar de estructura o de sistemas culturales. Hablar de sistemas culturales. Entonces, para mí el racismo estructural es la influencia agreste, histórica, de no de exclusión, sino de eliminación de los sistemas culturales no occidentales, de sistemas culturales eh, que son diferentes o que se comportan o transcurren de manera diferente al sistema cultural occidental. Ese es el primer aporte que quiero hacerle a la categoría racismo estructural y hermanado con un autor para el crecimiento de esta categoría, que es el autor Frank Fanon. A partir de Frank Fanon y también obviamente de alguna manera Stuart Hall, a partir de estos dos autores, Fanon y Stuart Hall, quiero pararme en la idea de cómo el racismo estructural daña algo más que el sujeto, afecta también, además del sujeto, a la estructura sociocultural que representa a este sujeto. Estábamos acá hablando con Sonia del tema de Frantz Fanon, porque precisamente en la clase de estudios afrocolombianos y afrolatinoamericanos, pues abordamos todo lo que tiene que ver con Frantz Fanon y con Aimé Césaire. Y pues sí, claramente lo que usted menciona tiene todo el peso teórico del racismo estructural y es también, quisiéramos en ese sentido preguntarle de qué manera, como en esa línea que usted viene explicándonos, de qué manera las instituciones legales y políticas perpetúan esas dinámicas de racismo estructural, aún sabiendo que existen políticas explícitamente que prohíben la discriminación. Entonces, ¿cómo es que funciona ese sistema allí? Bien, mira que tu pregunta me lleva a la siguiente reflexión. Hay una dualidad que supongo ustedes pensarían plantearla más adelante, yo probablemente me les voy a adelantar, y es, hay una dualidad frente al sujeto racializado y es la categoría inclusión versus la categoría exclusión. Entonces, cuando tú te planteas sobre la legalidad y cómo es que afecta el racismo a unas personas en un entorno legal que al parecer les fuera favorable, ¿cierto? Entonces, nos preguntamos, algo que se preguntó también la historiadora, creo que es historiadora, Redney Locke, en su libro ¿Por qué no ¿Por qué no hablo hablo con con...? blancos de racismo? ¿Cierto? Sí, y entonces me llama la atención porque el entorno del racista es un entorno históricamente orientado hacia la racialización. En mis estudios yo estoy haciendo un análisis sobre lo que yo le denomino una inclusión positiva y una inclusión negativa o una inclusión positiva voluntaria en términos, entre comillas, podríamos decirle así, y una inclusión negativa.
Yo a veces pienso que la inclusión negativa es el máximo común denominador. El, el racismo estructural, ojo, es la herramienta fundamental, la herramienta clave para el desarrollo capitalista, para el desarrollo del sistema cultural occidental. Es la herramienta clave. Es decir, estoy diciendo aquí que el racismo estructural es a Occidente lo que el desarrollo capitalista le es a el término universalidad. Entonces, sin el racismo estructural era muy difícil que se pudiera avanzar o que Europa se hubiese convertido en la vanguardia del desarrollo mundial. Bueno, ahora entonces voy a sustentar lo que acabo de decir, porque entiendo que es una tesis fuerte, ¿cierto? La que acabo de plantear. Es decir, para mí no hay lugar a la palabra exclusión. El objetivo del sistema estructural occidental amparado en el racismo no es excluirlo al otro. El objetivo es incluirlo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el rol? ¿De qué manera te voy a incluir? Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo que solo incluirlo y nunca excluirlo? Si hablamos de exclusión como una categoría fuerte que sufre el ser humano racializado, que sufre el afro, que sufre el indígena, que sufre el ninguneado, que sufre, desde el punto de vista de muchos autores, se habla de la exclusión como categoría fuerte. ¿Por qué este invitado viene a decir que ahora es que lo fuerte es la inclusión? Bien, la inclusión es la base, perdón, es el objetivo principal del sistema dominante, del sistema hegemónico. En la era de la colonia, al ser racializado, se le incluye a partir de la esclavitud. Es decir, a mis ancestros los quisieron incluir a partir de la esclavitud. ¿Qué es lo que se anula? Se anula sus sistemas culturales. Los sistemas que yo denomino sistemas de la ancestralidad son los que se anulan, los que se borran, pero al ser, al individuo, se lo incluye. ¿De qué se lo va a excluir? ¿Por qué la categoría exclusión va a ser fuerte si nunca pertenecimos antes al sistema cultural al que se supone que llegamos? Nosotros no éramos europeos, nosotros no teníamos filosofía occidental, no heredamos una filosofía griega, teníamos nuestra propia filosofía, teníamos nuestra propia, no éramos cristianos, éramos yoruba, éramos bantú, éramos lucumí, éramos cedré, éramos oporó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a una cultura o a un sistema cultural donde fuimos incluidos en la era de la colonia a la fuerza al sistema espiritual, a la fuerza al sistema económico, a la fuerza al sistema político, a la fuerza al sistema filosófico. Incluso a lo filosófico y a lo educativo fuimos incluidos poco a poco, pero porque empezamos a pelear para poder tener derecho a una educación. Pero ¿a qué educación? ¿A qué educación? A la educación que implementó o que diseñó el sistema dominante, el sistema cultural dominante, que es el sistema cultural occidental. Bien, entonces yo, para darle forma a una explicación más profunda sobre racismo estructural, amparado en Fanons, he generado dos categorías que les he dominado sistema cultural occidental y sistemas culturales ancestrales. Los sistemas culturales ancestrales son, a mi juicio, la estructura de cosas que representa al ser racializado. En este caso, a nosotros los afrodescendientes, negros, raizales y o palenqueros, tenemos una historia común de origen ancestral desde el África. Entonces, nuestra trayectoria histórica no tiene que ver con la trayectoria histórica de la modernidad occidental, sino que tiene que ver con una trayectoria histórica ajena a esa modernidad occidental. En ese sentido, yo acepto digamos, los elementos que determinan que los afros no somos
modernos, sino más bien premodernos. No somos prehistóricos. Ojo, no somos prehistóricos porque la prehistoria es un embeleco. La categoría prehistoria es un embeleco. ¿Cómo así que existe una historia antes de la historia y se llama prehistoria? Es una manera de anular al otro, de enclaustrarlo en un horizonte cultural que el sistema cultural occidental no quiere evidenciar y no quiere reconocer. Bueno, nosotros queremos romper con ese horizonte cultural, debemos romper con esa frontera en términos de Hugo Semmelman Marino, el sociólogo chileno. Queremos romper con esa frontera y abrir una brecha donde podamos encontrar un lugar de enunciación cultural propio. Ese lugar de enunciación cultural propio yo le llamo ancestral o sistema cultural de la ancestralidad. Ese sistema cultural de la ancestralidad entonces nos permite hablar de espiritualidades no modernas o no occidentales y que giran, por lo tanto, como se han sostenido, presentes todavía en la actualidad. Yo, por ejemplo, mira, como tú pudiste leer en mi biografía, soy yoruba, vivo la espiritualidad de matriz ancestral yoruba africana. ¿Y por qué esa espiritualidad de matriz yoruba africana está presente en la actualidad en tiempos de la historicidad moderna occidental? ¿Por qué sigue presente? Porque no ha venido viajando en la historicidad moderna occidental, sino que ha venido viajando bajo la influencia de una categoría que quiero resaltar aquí, del recientemente fallecido Jorge Enrique Duxel, la categoría de transmodernidad. Trans, es decir, que hemos trascendido la historicidad occidental, es decir, hemos trascendido la modernidad. El propósito de los sistemas culturales centrales no es ser modernos, sino que los hemos trascendido. Hemos logrado sobrevivir a pesar de ello, a pesar del racismo estructural. Hemos logrado sobrevivir. Eso significa entonces que hay una estructura racializada, hay una estructura de cosas que ha sido anulada. Eso es el principal propósito del racismo. Eliminar la estructura sin tener necesariamente que eliminar al individuo. ¿Por qué? Porque el individuo que está detrás de esa estructura es el que ellos necesitan para la implementación del capitalismo como sistema cultural occidental. ¿Ya? Y bueno, me preguntaba, pero si el capitalismo tiene una confrontación dentro de sí. Entonces, exacto. Hay dos maneras, a mi juicio, de efectuar un viaje de la historia. Una es la historia dentro de la dimensión cultural occidental, donde vamos a encontrar enfrentamientos entre la hegemonía del poder y la contrahegemonía del poder. Entonces, dentro de la hegemonía del poder vamos a encontrar los movimientos, perdón, las estructuras hegemónicas dominantes asociadas al capitalismo. Bien sea un capitalismo socialista en donde importa es la distribución de las rentas y, o la plusvalía, o bien sea un capitalismo capitalista acumulativo, ¿cierto? Donde lo que importa es quién controla los medios de producción y por tanto quién tiene derecho a las grandes ganancias y a la acumulación exagerada de capital. Como Rubén, sea, prefiero llamarle sistema capitalista. Rubén, con respecto a eso, perdón, lo interrumpo, me Uh -huh, gustaría que nos dijera cuáles son esos principales mecanismos institucionales, ¿sí? uh Que -huh. reproducen esa desigualdad racial en distintos ámbitos, ¿sí? En el ámbito social, como usted lo decía, en el ámbito educativo, en la justicia, en el empleo, ¿cuáles son esos principales mecanismos y qué obligaciones, ¿sí? Tienen los estados según, digamos, tratados internacionales para prevenir y justamente erradicar el racismo estructural? Bueno, vamos primero con el sistema educativo. Me sorprendí de que nosotros todavía, yo vivo en Buenaventura, ustedes en este momento no están en una ciudad como la mía, están en una ciudad un poco de mayor, un clima un poco más friecito, ¿cierto? Y miren ustedes, un país como Colombia, que tiene un clima tan diverso, en el sistema educativo todavía nos enseñan
bajo la influencia del sistema europeo. Entonces, eh, le decía a unos jóvenes de la escuela, les decía yo, voy a probarles que ustedes viven bajo la formación de un sistema educativo occidental europeo. Entonces, primero les pregunté qué clima o cómo se le llama al clima que tenemos aquí en Buenaventura, o en el Pacífico, o en Colombia. Nadie contestaba. Entonces luego les pregunté, ¿cuáles son las 4 estaciones del año? Y todos me respondieron al unísono. Las 4 estaciones del año son verano, otoño, invierno y primavera. ¿Ya? Eso es una educación bajo una influencia occidental, eurocentrada. Ese es el primer elemento o mecanismo que hay que romper para abrirle la oportunidad, en términos de Wallerstein, abrir las ciencias sociales. Entonces, abrirle la posibilidad a todos los sistemas culturales ancestrales, en este caso, que puedan ser sistemas y no personas, no solamente personas, sino los sistemas que hay detrás de ellos. El sistema educativo tiene que cambiar. Tenemos que pasar de un sistema educativo dominante a un sistema educativo intercultural, interecosistémico, interespecies, que sea capaz de dialogar como dialogamos nosotros los sistemas culturales ancestrales con todas las especies de la naturaleza. Y si empezamos a abrir el sistema educativo de esa manera, estamos entonces dándole la oportunidad de que el sistema dominante deje de ser y que empiece a operar los sistemas de la interculturalidad. Y la interculturalidad solo tiene lugar si el otro cultural, tiene también derecho a hablar desde su enunciación o desde su lugar de enunciación cultural. Lo mismo pasa con los sistemas políticos organizacionales de los pueblos y culturas ancestrales. Tenemos formas de organización cultural, tenemos formas de organización política, tenemos formas de organización que deben ser reconocidas más allá de lo exótico. Es decir, no somos solamente música y la música como consumo cultural, no. Somos música, sí, pero una música con un sentido cultural, con un sentido de la ancestralidad, con un sentido de la espiritualidad y con una relación con la naturaleza. Eso tiene que reconocerse para poder decir que estamos haciéndole el trabajo antirracista al sistema hegemónico, es decir, que estamos en contravía del racismo. Ese diálogo tiene que ocurrir entre los sistemas culturales ancestrales y los movimientos sociales antihegemónicos o contrahegemónicos, los movimientos sociales ambientalistas que son contrahegemónicos, los movimientos sociales anticapitalistas que son contrahegemónicos. Con todos esos movimientos sociales tenemos que dialogar de sistemas culturales ancestrales a movimientos sociales. No tenemos que dialogar como si fuéramos lo mismo, porque la diferencia existe, somos diferentes. Y nosotros hemos venido construyendo una trayectoria, como repito, histórica o de historicidad en el marco de la transmodernidad de Dussel, reconociendo esta categoría, no en el marco de la modernidad. No estamos transitando hacia la modernidad, no somos modernos ni seremos modernos, somos transmodernos y somos grupos o sistemas culturales ancestrales. Rubén, Sandra, no, permítame un segundito, es que yo le hacía otra pregunta complementaria y es qué obligaciones tienen los estados según los tratados internacionales justamente para erradicar este tipo de racismo. El, Colombia firmó un convenio que es uno de los convenios más importantes y que es una consecuencia exacta de la Constitución Política de 1991. Miren que, fíjense que este convenio incluso es anterior a la Constitución del 91 porque es del 90, el convenio 169 de la OIT. Entonces, miren ustedes cómo este convenio favorece, a mi juicio, todo el aparataje constitucional de Colombia a partir de 1991. El artículo 7 de la Constitución Política a la letra dice: el Estado colombiano reconoce y está en la obligación de proteger la diversidad étnica y cultural. Yo quiero trasladar este artículo 7
a la semejanza conceptual que vengo construyendo aquí con ustedes sobre la relación sistemática, la relación de sistemas culturales ancestrales, es decir, sistemas de valores, sistemas éticos, sistemas de la moral que traemos a partir de una herencia africana, una herencia ancestral africana. Si el Estado está obligado a reconocer y por tanto a proteger esa diversidad, entonces tienen que existir políticas públicas que reconozcan esa diversidad, pero no que la reconozcan desde el punto de vista de la exotización de nuestros sistemas culturales, no, sino que reconozcan los fundamentos de esos sistemas culturales como parte de la diversidad nacional en términos de la política, en términos de los sistemas educativos, en términos de la espiritualidad. Es decir, que se deje de estar estigmatizando nuestros sistemas espirituales, que se enseñe en ciencias sociales, es decir, que se abran las ciencias sociales y que se abran las ciencias en general para que se reconozcan las formas de producción de conocimiento dentro de la dimensión de los sistemas culturales propios de la ancestralidad. Creo que con ello es que se empieza a trabajar duro contra el racismo estructural. Rubén, pero siguiendo como en ese orden que usted nos viene planteando, nosotros quisiéramos saber cómo el racismo estructural afecta esa intersección de otras identidades, por ejemplo, género, clase social, orientación sexual, y qué implicaciones tendría eso para las políticas públicas. Sí, mira que yo creo que hay la modernidad como fenómeno histórico tiene un gran problema de reconocimiento del otro. Tiene un gran problema de reconocimiento del otro. Y es por una razón sencilla. Yo leía un libro de un sociólogo que ustedes deben conocer, Norbert Elias, La sociedad de los individuos, titula su libro. Y en este libro me llama la atención porque la cultura occidental o la modernidad occidental le da mucha más importancia al individuo que al ser colectivo. Yo considero que la humanidad ha sido o se ha convertido en un animal clave para el planeta, un animal importante para el planeta, en la medida en que ha sido un ser solidario, un ser colectivo. Y el ser solidario y el ser colectivo ha llevado a la humanidad hasta donde está, independientemente de el desarrollo de cada sistema cultural, o de cada sistema cultural, en este caso ancestral. El reconocimiento del individuo y sus problemas personales dentro de la modernidad ha sido un factor que no ha sido fácil de resolver. Creo que la modernidad no va a resolver este problema. Y entonces empiezan a aparecer factores como de género, de sexo, que la modernidad no se los ha sabido pensar, no ha sabido todavía resolverlos. Entonces ahí aparece el factor, aparece la discriminación como un elemento que afecta el desarrollo del ser, que afecta el desarrollo de la persona en la medida en que la persona dentro de la modernidad todavía uno encuentra un lugar. Nosotros, por ejemplo, los afros, y voy a citar una palabrita que a veces se vuelve molesta, y es que cuando a una persona le dicen es gay, es pobre y es afro, imagínate Ajá, tú, sí. ¿sí? Tiene sufriendo una de las tres formas de discriminación más graves del sistema cultural occidental moderno, ¿cierto? Ser gay, ser afro y ser pobre, ¿no? Las tres cosas. Yo digo, me pregunto, bueno, ¿cómo se trataría a una persona afro y gay dentro de un sistema o dentro de la dimensión sistemática ancestral? ¿Cómo se trataría a esta persona? Si yo me hago esta pregunta desde mi lugar de enunciación cultural, ¿qué significaría una persona que sea gay dentro? ¿Tiene lugar? ¿Tiene cabida? ¿Va a ser respetado? Yo creería que sí, yo creería que no hay ningún problema. He vivido esta experiencia con personas gay dentro de nuestras ritualizaciones, dentro de nuestras creencias espirituales,
y no se excluye a la persona por el hecho de que tenga una orientación sexual o una orientación de género. ¿Me hago entender? No se la excluye, ¿ya? Solo que la persona reconoce la manera de vivir esa espiritualidad y respeta los símbolos desde también su lugar de enunciación, desde su orientación, respeta esos símbolos. Entonces, me llama la atención porque esto es chocante dentro del sistema cultural occidental, dentro de la modernidad occidental. Es chocante y suele ser molesto y suele ser frustrante para una persona que tenga una orientación dada, se le vuelve como complejo poder existir. Los estados-naciones de la modernidad deben ser abiertos, deben generar políticas públicas de reconocimiento, más no de inclusión. Yo estoy ajeno a la palabra inclusión porque creo que la palabra inclusión te está abriendo la posibilidad de que existe un sistema de cosas dominantes y que para que tú puedas existir te tiene que incluir. Yo creo que en vez de incluir es reconocer, es decir, reconocer al otro y respetar la manera de ser del otro sistemático, del otro ser colectivo, del otro ser ancestral, del otro ser cultural, ¿ya? Y que cada uno de los sistemas culturales puedan reconocer la persona con sus denominaciones y orientaciones que haya ido forjando a lo largo de su experiencia vital y también reconocer el, el ser sistemático detrás de la persona o el ser sistemático que forja la historicidad o la trayectoria histórica de la persona como tal. Rubén, ¿cómo influyen factores como la globalización, la migración en la configuración y transformación del racismo estructural a nivel local, pero también mundial? Mira que ahí tendríamos que preguntarnos también eh, que si es cómo influye, entonces, ¿qué representa a la globalización? ¿O cuál es el máximo común denominador con el cual reconocemos la globalización? ¿Verdad? Porque es un término totalmente político, el término globalización político, desde una dimensión histórica concreta, y es la dimensión cultural occidental. Vuelvo y recaigo sobre el capitalismo porque es imposible salirme de él. El capitalismo, desde que se generó por allá de esa primera revolución industrial, siglo XVIII, desde esa primera revolución industrial, el capitalismo ha venido dominando la manera de pensar de todas las personas y de todos los sistemas culturales. El capitalismo se ha vuelto transnacional. Hoy el capitalismo ya no está a manos de quien lo inventó, ya no está bajo el dominio de quien lo inventó. Ya los grandes imperios capitalistas occidentales cayeron. Primero Inglaterra y España sucumbieron, le dieron origen a los Estados Unidos, que no es un capitalismo americano o abiayalense, ¿no? Es un capitalismo occidental porque es una élite o una parte de la élite inglesa, anglosajona, que se traslada a Norteamérica y construye ahí un emporio y un imperio que crece y que se convierte en la vanguardia, en el imperio dominante, como lo plantea Siniegi Brzezinski en el Gran Tablero Mundial, ¿cierto? Se convierte en un emporio y en un imperio dominante, hegemónico, pero que es una herencia anglosajona, es decir, es la cultura occidental trasladada a Norteamérica. Pero hoy estamos viendo cómo, después de 3 siglos de dominación absoluta de la cultura occidental, la cultura oriental empieza a retomar la vanguardia. Entonces, hoy estamos viendo cómo Oriente se está convirtiendo nuevamente en la vanguardia hegemónica. Pero ¿bajo qué sistema? Ahora es bajo el sistema capitalista. Oriente está dominando hoy es el capitalismo. Lo abrazó y lo está dominando. Y a partir del capitalismo está dominando el mundo, se está convirtiendo en hegemonía nuevamente, porque Oriente, el sistema oriental, fue antes de Occidente, fue imperio dominante, fue vanguardia del mundo, ¿cierto? Vanguardia de la cultura, entre comillas, lo pongo aquí universal. Entonces mira tú cómo tú te preguntas en el mundo global, cómo esta globalización afecta a
en términos del racismo estructural, afecta a las demás estructuras. Si me voy con las categorías que les enseñé hace un rato, a las estructuras ancestrales o a los sistemas culturales ancestrales, ¿cómo los afecta? Pues los convierte en mercancía, los convierte en bienes de consumo, los convierte en mercantilismo. Es decir, nosotros, nuestra cultura ha sido mercantilizada, se consume en los grandes festivales, la gente se transforma y se disfraza de afrodescendiente en el Festival de Blancos y Negros de Tumaco, en el Festival de Barranquilla, en el Petróleo Álvarez en Cali. Tú ves todas las personas que normalmente no viven una cotidianidad amparada en nuestra ancestralidad, pero que ahí se transforman y se convierten nuestra cultura en un bien de consumo. Y tú dirías, pero eso es negativo o positivo, porque le da oportunidades laborales y empleo a muchas personas, incluso afros, ¿sí? Y yo diría, pero ¿quién domina el gran mercado cultural de los festivales? Porque es una industria, y no es una industria que esté bajo el servicio de la ancestralidad, sino que es una industria propia del capitalismo cultural, de ese mercantilismo cultural. Entonces, la globalización primero convierte nuestros sistemas culturales ancestrales en súbditos del mercado global dominante, bien sea a manos de Occidente o bien sea a manos hoy del sistema ruso oriental, porque Rusia también es parte de Europa, pero hace parte hoy de la vanguardia que está asumiendo el mando del capitalismo global, ¿verdad? Entonces, el capitalismo global es transnacional y tiene que cambiar, tiene que modificarse esa manera de ver el mundo como una gran mercancía. El planeta no nos pertenece a nosotros, nosotros le pertenecemos al planeta. La naturaleza es la gran fuerza energética dominante, la autoridad. Los sistemas culturales ancestrales ya reconocen eso, pero los sistemas hegemónicos dominantes no. Creen que la naturaleza es un bien de consumo y todos los sistemas culturales ancestrales sufren a través del racismo estructural ese vejamen, ese flagelo a la humanidad. Bueno, Rubén, nosotros como lo hemos venido entendiendo, entonces entendemos todo lo que usted nos ha venido hablando en los últimos minutos como desde una perspectiva de interseccionalidad, ¿cierto? Entonces nosotros quisiéramos saber cómo deben definirse y aplicar los derechos humanos para incluir esa perspectiva de interseccionalidad que reconozca ese impacto múltiple del racismo estructural en los diferentes grupos. Bueno, primero yo creo que la interseccionalidad tiene lugar a mí, ahora analizándolo dentro de cualquiera de los sistemas culturales o los sistemas, bien sea sistema cultural ancestral o bien sea sistema cultural occidental o bien sea sistema cultural oriental. La categoría interseccionalidad le es inherente a cualquiera de estos sistemas. Es decir, dentro de todos esos sistemas debe reconocerse que las personas tengan una orientación, bien sea de género o bien sea de sexo. ¿Entiende? Bien. Pero la categoría raza, que es una invención, una construcción social occidental, repito, para que pueda existir el racismo, primero se construyó la categoría raza. Bien. Entonces, yo creo que es la que debe desaparecer para darle lugar a la palabra cultura, sistemas culturales. Desaparecer esa palabra rosa para darle lugar a la palabra cultura o sistema cultural. Es decir, para reconocer la estructura detrás del individuo racializado, para poder reconocer la estructura. Ahora bien, esa categoría de interseccionalidad debe ser respetada por todos los estados, naciones del mundo, ¿cierto? En un marco pues, de reconocimiento global por todos los estados, naciones del mundo, so pena de su estructura cultural, so pena de su estructura sistemática cultural. Es decir, nosotros los sistemas culturales ancestrales tenemos que reconocer que hay personas que, habiendo nacido biológicamente como hombre, tiene derecho a decir que no se siente tal y que como no se siente tal, va a asumir formas de vida, cotidianidades y comportamientos que le hagan sentir mejor. Esa es interseccionalidad, pero la interseccionalidad no está en el mismo parámetro
y no es que sea inferior o superior, sino que no es igual, es diferente, ¿vale? A la categoría sistemática, a la categoría de sistematicidad cultural. Por tanto, el racismo estructural afecta en este sentido la estructura sistemática y la interseccionalidad en términos de género, sexo, afecta más al individuo como categoría social, la discriminación. Y ahí sí yo podría decir a la exclusión. Una persona que en el marco de la interseccionalidad reconozca una orientación distinta puede ser excluida si, no si el Estado so pena, como digo de nuevo, so pena de su sistematicidad cultural, no reconoce a esa persona podría sufrir discriminación y exclusión. ¿Me hago entender? Y exclusión de cualquiera de los sistemas culturales. Exclusión. Entonces, cualquiera de los sistemas culturales hoy en el marco de los convenios de la humanidad a propósito de los derechos humanos debe, bajo el marco de los derechos humanos, reconocer esa categoría para respetarle a la persona el derecho humano de ser. El derecho humano de ser. ¿Bien? Pero entonces los derechos humanos, y esta es mi postura, deben contemplar dos cosas fundamentales. El derecho a ser de la persona dentro de la dimensión interseccional y el derecho a ser de la estructura sistemática cultural, que también representa a la persona. Porque, por ejemplo, nosotros los afrodescendientes, a partir de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, fueron reiterados ataques frontales a nuestra sistematicidad cultural. Por tanto, fueron ataques, no amenazas, sino ataques bélicos claves para anular nuestros sistemas culturales y nuestro derecho humano ahí se ve limitado. El derecho al ser humano apropiado o asociado históricamente a esa ancestralidad se ve totalmente limitado y anulado. La manera de acabar con el racismo estructural es reconocimiento de esos sistemas culturales, el reconocimiento a operar. La manera de acabar con la discriminación y la exclusión es el reconocimiento también de la interseccionalidad de cada uno de estos sistemas culturales que el racismo estructural ha querido anular, ha querido borrar. Y miren ustedes que todo sistema cultural que se convierte en vanguardia pareciera ser que se enamora de la idea de eliminar al otro. Sistemático cultural. Pareciera ser que se le vuelve jugosa y atractiva la idea de ser un sistema dominante donde se incluya a las personas que pertenezcan a otros sistemas culturales y empieza a construir políticas de inclusión forzada, de inclusión que yo llamo negativa. Hoy los afros, por ejemplo, hemos avanzado bastante en términos de reconocimiento dentro del sistema cultural occidental. Entonces, vemos cómo en Estados Unidos hubo un presidente negro y creímos que por el hecho de que existiera un presidente negro en Estados Unidos, pues ya no iba a haber racismo, ¿verdad? Pero vimos cómo en el gobierno del presidente Barack Obama fue donde más se como dijera aquí, donde más se hizo daño a las estructuras culturales asociadas a Oriente Medio, a África, al África subsahariana y al África del Norte. Qué curioso, porque al sistema cultural dominante capitalista lo único que le interesa son los recursos naturales donde está ubicada la geografía de los otros sistemas culturales. Entonces, en este caso, en el África, ¿qué es lo que hay? Recursos naturales con el cual el capitalismo se quiere alimentar. Entonces, en el gobierno de Obama hubo mucha alza de la economía norteamericana. Pero, ¿qué significa el alza de la economía norteamericana? Significa la decadencia de la economía de los otros países, de las otras naciones. En este caso, las economías, por ejemplo, africanas, sufrieron mucho. Y es un presidente africano, un presidente de padre africano, de abuelos africanos, ¿cierto? Keniatas, ¿ves? Y sin embargo fue donde con mayor vehemencia se atacó. Se atacó, por ejemplo, la economía libia con la muerte de Muammar Gaddafi a manos de la presidencia de Barack Obama.
Un presidente africano asesinado a manos de un presidente negro en los Estados Unidos. Es una cosa, una vejación, ¿verdad? Y uno diría, ¿por qué ocurre esto? ¿Porque Obama es racista? No es que Obama sea o no sea racista, es que Obama era el líder mundial de un sistema estructural racista y que el racismo estructural es la naturaleza del capitalismo global. Es la Rubén, naturaleza del capitalismo. Rubén, Ujú. en ese sentido, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación en esa reproducción o en esa transformación de esos imaginarios racistas? Mira que lo que pongo este escenario como un medio de comunicación. La Universidad Distrital es una universidad pública, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. Es Es cierto. pública. Es pública. La Universidad Distrital es una universidad pública y mira que esto es un medio de comunicación, uno podría decir público en la medida en que lo está administrando lo público. Y hasta ahí hemos visto cómo estos medios de comunicación públicos alternativos de orden mundial están haciendo lo que no hacen los medios de comunicación oficial. Yo creo que nosotros, las personas críticas de los sistemas, del sistema hegemónico dominante, las personas críticas del racismo estructural, tenemos que apropiarnos y amarrarnos, aferrarnos a la posibilidad que tenemos de usar estos sistemas de comunicación alternativos y no dejar tampoco que los sistemas de comunicación públicos, oficiales del Estado, caigan en manos del interés particular o del interés hegemónico dominante. Eso no es fácil, eso es difícil, porque hoy estamos aquí nosotros conversando, pero mañana podría llegar un rector que hizo parte del grupo X o Y, de Nutresa, Gilinski, etcétera, etcétera, de, si me entienden, de Postobón, no sé, yo estoy mencionando grupos económicos o emporios económicos aquí por mencionarlos, pero digamos que puede llegar un rector que hizo parte de esos emporios y que tiene acciones allá y les obliga a ustedes a obviar o anular la posibilidad de diálogos como el que estamos sosteniendo hoy. ¿Ves? Miren que los medios de comunicación están sirviendo hoy para eso, para poder empezar a posicionar ideas que el oficialismo no quiere posicionar o que anula. No porque sea ignorante a ello, sino porque no le interesa. No hacen parte de la posibilidad de crecer como emporio económico, sino que son procesos que permiten la posibilidad de la asistencia del otro y eso no está dentro del paquete político, más allá pues, de que permita el posicionamiento de la industria cultural. Los medios de comunicación hoy sí están posicionando la industria cultural como único mecanismo de diálogo. Miren que nosotros aquí estamos dialogando, más allá de la industria cultural, es de cómo afecta el racismo a unos grupos de sistemas culturales de humanos que no deberían ser parte de la hegemonía dominante como individuos afectados, sino que deben ser parte de la humanidad como reconocidos, ¿verdad? Creo, compañera, que tu pregunta le apunta a eso, a que los medios de comunicación sean más humanistas, humanísticos, y yo diría que sean más que humanistas, que sean más ambientalistas, ¿ya? Yo estoy más enamorado del debate socioambiental, porque creo que el debate socioambiental permite un diálogo no solamente interétnico o intercultural, sino un diálogo para comprender la vida en su plenitud, la vida en su estructura abstracta, la vida en su totalidad. Y la vida no es solamente del ser humano, la vida es de todas las especies, de todos los ecosistemas. Entonces tenemos que darle cabida a un diálogo interecosistémico, interespecies. Y eso lo podemos hacer desde aquí, desde un desarrollo comunicativo extraoficial, alternativo u oficial honesto, franco y abierto. Bueno, Rubén, ya pues como muy cortico porque ya el tiempo se nos agotó, Sí, pero sí. estábamos acá también pensando en hacerle una siguiente invitación a una de las clases
de, de estudios afrocolombianos, afrolatinoamericanos, porque ahí vemos todas estas perspectivas que usted ha venido señalándonos, pero además también tenemos unos grupos de estudio muy interesantes que se dedican a diferentes profundizaciones durante el semestre. Pero bueno, estábamos acá pensando como varias cositas, pero ya puntualmente para terminar acá, nosotros quisiéramos preguntarle, Rubén, ¿qué desafíos presentan las agendas globales de derechos humanos para incorporar estrategias efectivas contra el racismo estructural en esos contextos culturales y políticamente diversos? Sí, mira, esa es una pregunta bastante interesante. Sí. Y esos desafíos globales, mm, precisamente los enfrenta la humanidad en su conjunto. La humanidad en su conjunto enfrenta desafíos globales para eliminar el racismo. Es decir, lo primero que debe hacer los movimientos sociales, tanto ambientalistas dentro de la dimensión cultural occidental, que no podemos negar que en tanto surgen y se crean estos movimientos sociales ambientalistas en la dimensión cultural occidental, se convierten de alguna manera en dominantes. Imagínate tú un presidente de la República que salga o que logre llegar al poder en cualquier nación de Europa o en los mismos Estados Unidos, pero que haya militado en un movimiento social ambientalista como XR, Extinction Revelation, ¿cierto? Que haya sido militante de este movimiento social, que tiene políticas para llegar al poder, que tiene estrategias para llegar al poder, es decir, no tiene ninguna situación en ser un movimiento ambiental, pero también auspiciar movimientos políticos de cara al poder. Y si llegara a pasar, qué desafíos se enfrentaría? Que es la pregunta que tú te estás haciendo y que me estás compartiendo, ¿ya? Y yo digo el desafío que enfrenta primero es el reconocimiento, pero no el reconocimiento del otro solamente, sino el primer reconocimiento que debe hacer es que existe el racismo estructural. Ese es el primer reconocimiento que tiene que hacer, que existe el racismo estructural, porque si no reconocemos un problema, no estamos trabajando en función de solucionarlo. Entonces, lo primero, reconocimiento. Lo segundo, reconocer y dimensionar de una manera adecuada, de una manera pertinente, el flagelo del racismo, si ya lo reconocí, a quienes realmente ha afectado de manera fundamental, y por fundamental no es una palabra espontánea que estoy usando, no es una palabra con todo el sentido de lo que significa fundamental. Es decir, que ha afectado la posibilidad real de la vida según sus dimensiones culturales, según sus dimensiones sistemáticas culturales. Si reconocemos eso, estamos entonces trabajando en construir grandes retos para acabar con el flagelo del racismo estructural, reconocerlo y reconocer quiénes lo han venido sufriendo, desde qué historia se ha venido sufriendo, bajo qué condiciones estas personas y estos sistemas culturales han venido sufriendo el racismo. Y ahí entonces empezamos a construir soluciones. Lo tercero, para cerrar, es el racismo no lo va a acabar o no se va a acabar si solo se siguen pensando soluciones desde el sistema racista. Pues el sistema racista, ¿cómo va a solucionar el racismo? ¿Cierto? ¿Ya? El racismo se acaba cuando empecemos a dimensionar el ser racializado, el ser colectivo, el ser ancestral, el ser sistemático racializado, y cuando empecemos a preguntarle a ese sistema racializado, a ese sistema colectivo anulado, cuáles son las soluciones viables para que él, para que ese sistema o para que esos sistemas, para que ella, él, lo que nosotros queramos reconocer o como queramos reconocernos dentro de esa interseccionalidad, ¿verdad? Para que puedan ser. Cuando empezamos a preguntarles a ellos cuáles son los elementos para hacer, entonces estamos construyendo un diálogo intercultural, interétnico, ¿cierto? Y estamos dando las posibilidades a que ese diálogo avance sobre posibilidades reales. Tú me hablabas de una posible invitación y yo construí una matriz, te digo, en mi tesis doctoral, les comparto aquí publicidad política no contratada, mi tesis doctoral titula De picas y poxiles, es decir, diálogo intercultural entre los sistemas culturales ancestrales y los sistemas culturales dominantes. Es un diálogo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y claro que sí, cuenta con nuestra invitación porque por ahí le vamos a estar tocando la puerta, doctor Rubén. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para ustedes también.